Hola, ¿qué tal? En este video voy a resolver el siguiente ejercicio de circuito eléctrico mixto. Tenemos el siguiente circuito eléctrico, tenemos una fuente de voltaje de 100 voltios. Vemos aquí que tenemos estas resistencias, tenemos elementos combinados en serie y en paralelo. Se nos pide determinar la corriente total del circuito, la resistencia total del circuito, que es la suma de todas estas resistencias. Se nos pide calcular el voltaje V1, es decir, el voltaje V1 es la caída de tensión en la resistencia R1. También se nos pide determinar el voltaje V2, que es el voltaje, la caída de tensión en la resistencia R2. Se nos pide calcular el voltaje en los puntos A y B, es decir, el voltaje, no puse los puntos. El voltaje entre estos puntos A y B. También se nos pide determinar la corriente I5, que es la corriente que circula por la resistencia 5, es decir, la corriente que circula por aquí. Esta es la corriente I5. También se nos pide determinar la corriente IX, que es esta corriente que está aquí. También se nos pide determinar V6 y V7, que son V6 pues viene siendo el voltaje en esta resistencia R6, V7 viene siendo el voltaje, ¿dónde está? Bueno, V7 vendría siendo el voltaje entre estos puntos, disculpen. Se nos pide determinar la potencia total del circuito y las potencias P1, que es la potencia en esta resistencia, también P2, que es la potencia en esta resistencia, también P3, que es la potencia en esta resistencia, y P4, la potencia en esta resistencia. Vamos a comenzar. Vamos a simplificar primero el circuito para poder obtener la resistencia equivalente. Bueno, más bien dicho, la resistencia total, y vamos a ir sacando resistencias equivalentes. Empezamos de derecha a izquierda, vemos que tenemos estos dos elementos en paralelo, los podemos sumar y obtener una resistencia equivalente. Vemos R3 está en paralelo con R4, este símbolo de paralelo. No los podemos sumar directamente, es incorrecto sumar 12 más 12 porque están en paralelo y no en serie. Hay un truco fácil para poder obtener la resistencia equivalente cuando las dos resistencias en paralelo son del mismo valor. Es sacar la mitad, pero lo podemos hacer con la formulita para dos resistencias. A la resistencia equivalente de estas dos en paralelo las podemos llamar, le puedo llamar como deseo, le voy a llamar RA simplemente para identificar. RA es igual a 12 por 12, es decir, 12 por 12 entre la suma de esos valores, entre 12 más 12. Y eso me da 12 por 12, 144, entre 24 es 6 ohms. Entonces ya tenemos la resistencia equivalente de estas dos. Entonces en vez de poner estas dos en paralelo voy a poner una resistencia que equivale a la suma de estas dos. Entonces pongo una de 6 ohms porque estas dos sumados pues son 6 ohms. Y vemos que esa de 6 ohms queda en serie con R6, que es la de 4 ohms. Aquí podemos ver esta de 4 ohms que está aquí. Queda en serie con la suma de estas dos. ¿Por qué? Porque la corriente que circule por esta resistencia de 4 ohms va a ser igual a la suma de estas dos corrientes que circule por cada resistencia. Por eso están en serie. Entonces, ahora sigamos viendo el circuito. Tenemos estos dos elementos en serie, los podemos sumar. 4 más 6 ohms, la podemos llamar a esa resistencia equivalente, le voy a llamar RB. Entonces RB es igual a 4 más 6 y eso es igual a 10 ohms. Podemos reemplazar esas dos resistencias por una sola de 10 ohms. Y aquí vemos que he puesto una de 10 ohms. Y vemos que esta de 10 ohms queda en paralelo con esta otra de 10 ohms, que es esta que está aquí. ¿Por qué en paralelo? Porque vemos que esta pata de la resistencia está conectada al punto A y la otra pata también al punto B, es decir, a la terminal B. De igual manera, esta pata de esta otra resistencia está conectada a la misma terminal A y esta otra pata a la terminal B. Están en paralelo, comparten terminales. Como comparten terminales van a tener pues el mismo voltaje, estas dos resistencias están en paralelo. Pero podemos sumarlas, sacar una resistencia equivalente. Como son iguales, ya no voy a aplicar esta formulita. RC la voy a llamar a la resistencia equivalente de estas dos. Pues simplemente como son iguales saco la mitad, entonces RC es igual a 5 ohms. Podemos reemplazar una resistencia de 5 ohms por estas dos, entonces quedaría de la siguiente manera. Y vemos que queda esta de 5 ohms que equivale a estas dos en serie con la de 15 ohms y con la de 30 ohms. Como están en serie las podemos sumar directamente.
Entonces RT es igual a 15 más 5 más 30 es igual a 50 ohms. Quiere decir que la resistencia total del circuito es de 50 ohms. Y ahora vamos a sacar la corriente total del circuito. Es igual a, por ley de Ohm, voltaje entre resistencia, es decir, 100 entre 50 me da 2 amperios. Quiere decir que la corriente total del circuito es igual a 2 amperios. Es decir, tomando el sentido convencional de la corriente, convencional, como que sale por el polo positivo, por aquí salen 2 amperios. Entonces, esta corriente a ir circulando por cada resistencia va a ir provocando caídas de tensión. Vamos a obtener esas caídas de tensión en V1, o sea, V1 que es la caída de tensión por esta resistencia R1. Es decir, la caída de tensión se refiere a la pérdida de fuerza. El voltaje, como había comentado en videos anteriores, más bien dicho en mi curso de electrónica, pues es la fuerza de empuje de la corriente. Entonces, si esa corriente pasa por una resistencia, pues va a perder fuerza. Es como si va una pelota rodando por el piso y de repente se encuentra con un bulto de arena, pues va a perder velocidad de esa pelota. De igual manera, aquí la corriente va a ir circulando por cada resistencia. Como las resistencias se oponen al paso de la corriente eléctrica, pues va a perder fuerza. Entonces va a circular esa corriente de 2 amperios por esta resistencia R1 y va a haber una caída de tensión. Vamos a aplicar la ley de Ohm para obtener esa caída de tensión V1, pues multiplicamos la corriente total del circuito. ¿Por qué? Porque toda la corriente del circuito, la corriente total circula por esta resistencia R1. Entonces es igual a la corriente por R1. La corriente total es 2 amperios por 15 ohms. Es igual a 30 voltios. Quiere decir que aquí, por esta resistencia 15 ohms, hay una caída de tensión de 30 voltios. Ahora, V2, pues es la caída de tensión en esta de 30 ohms. Vamos a deducir un poquito. Vamos a usar un poquito la lógica para esta parte. Por aquí salen 2 amperios. En este punto A se reparten para acá y se reparten para acá. Entonces, por acá sale una corriente y luego por acá se va la corriente. Aquí en este punto se divide para acá y se divide para acá, o sea, en R3 y en R4. Y en este punto se encuentran esas dos corrientes. Esta corriente la podemos llamar I3 y esta I4 se encuentran en este punto. Y de igual manera la corriente que se vino para acá en este punto B se encuentra. Entonces la corriente sigue circulando y en este punto se encuentran esta corriente de aquí y esta corriente de toda esta parte. En este punto B, entonces circulan por acá, por la R2. Quiere decir que la misma corriente que circule por R1 va a circular por R2 porque pues es la corriente que ya retorna. Entonces, por aquí por R2 circulan 2 amperios también. La corriente total del circuito. Entonces, para obtener V2, que es la caída de tensión en R2, multiplicamos 2 amperios por 30 ohms, me da 60 voltios. Entonces 30 voltios caen aquí, 60 voltios caen aquí y el restante está en estos puntos A y B. Pues podemos deducir que son 10 voltios, pero también lo podemos sacar de esta manera. El voltaje VA-B lo podemos sacar con la ley de Ohms. Si por aquí van 2 amperios, ¿sí? Y en este punto, ¿qué es lo que sucede? Como habíamos dicho, me voy a regresar a la parte anterior. Esta resistencia de 5 ohms, pues equivale a la suma de todas estas resistencias que están aquí. Todas estas resistencias que son 1, 2, 3, 4, las reemplazamos por una resistencia de 5 ohms, la fuimos simplificando. Quedó una de 5 ohms. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parte? Les había dicho que la suma de todas estas resistencias pues es igual a 5 ohms. Entonces lo que hacemos es multiplicar 2 amperios por 5 ohms. ¿Por qué? Porque por esta R5 circulan 2 amperios. Si recuerdan, esta de 5 ohms, cuando simplificamos todas estas resistencias quedó una de 5 ohms y quedó en serie con esta y con esta. Y como están en serie, si por aquí circulan 2 amperios, por todas estas, que es una de 5 ohms, circula la cantidad total de 2 amperios. Entonces, simplemente multiplicamos para obtener el voltaje en los puntos A y B, multiplicamos 2 amperios por la resistencia de 5 ohms, me da 10 voltios. Quiere decir que en la resistencia de 5 ohms, entre los puntos de la resistencia de 5 ohms, me voy a regresar. Como dije, el voltaje de 100 voltios, como está en serie este circuito, se reparte entre las tres resistencias. Aquí caía un voltaje de
de 30 voltios, aquí uno de 60 y aquí 10 voltios. O sea que aquí hay 10 voltios, pero ese voltaje es el mismo entre las terminales A y B. Es decir, el voltaje entre las resistencias de 5 voltios, perdón, la resistencia de 5 ohms es el mismo que hay en los puntos A y B. Entonces, en los puntos A y B es igual a 10 voltios. Es decir, diferencia potencial entre las terminales A y B. Ahora vamos a obtener el voltaje V2, que es el voltaje, ya lo obtuvimos, 60 voltios. Ahora vamos a obtener la corriente I5, que es la corriente que circula por esta R5, es la corriente que se va por aquí, que como les dije son 2 amperios, pero también lo podemos sacar por la ley de Ohm. El voltaje que hay entre estos puntos A y B es 10 voltios y entre el valor de la resistencia es igual a 1 amperio. Si voltaje entre resistencia nos da la corriente es 1 amperio. Quiere decir que por esta R5 circula 1 amperio. Pero como por esta R5 que es igual a 10 ohm, no quiero causarles confusiones. Les había dicho que, me voy a rezar, que por esta resistencia de 5 ohms circula 2 amperios, porque es la misma corriente que circula por aquí y por acá. Pero esta resistencia de 5 ohms, como les dije, equivale a la suma de todas estas 4 resistencias, ¿sí? De todas estas 4 resistencias. Y nosotros simplemente con I5 estamos obteniendo la corriente que circula por R5, que es igual a 10 ohms. 10 ohms, que es simplemente una partecita de todas estas resistencias. Entonces I5 es igual al voltaje en esa resistencia por ley de Ohm, que es 10 voltios, entre los puntos A y B hay 10 voltios, entre el valor de la resistencia, que son 10 ohms, es 1 amperio. Quiere decir que por aquí circula 1 amperio. Y si deducimos, si por aquí circula 1 amperio, bueno, por aquí salen 2 amperios. En este punto A se reparte para acá y para acá. Si por aquí circula 1 amperio, pues por acá tiene que circular otro amperio, porque esos 2 amperios se tienen que repartir en 2 caminos. Entonces IX es igual a la corriente total menos el amperio que se vino por acá. Entonces IX es igual a 1 amperio. Y esta IX es la corriente que circula por R6, por aquí, por R6. Y esta corriente IX en este punto se va a repartir en R3 y en R4. Ahora, vamos a tener la caída de tensión en V6. La caída de tensión en V6, pues, es multiplicando la corriente que circula por la resistencia R6 por la resistencia R6. Entonces, eso es igual, por R6 circula 1 amperio y el valor de la resistencia R6 es igual a 4 ohms. Aquí podemos ver. Entonces, eso me da V6 es igual a 4 voltios. Quiere decir que el voltaje en la resistencia R6 entre este punto y entre este punto, si medimos con el multímetro esa resistencia, me va a dar igual a 4 voltios. Ahora, ya tenemos la mayoría de las incógnitas resueltas. Vamos a tener la potencia total. Esto de la potencia se refiere a que en cualquier circuito que existe resistencias, ¿qué es lo que sucede? La potencia se va a disipar en forma de calor en cada una de esas resistencias. Entonces, vamos a obtener esas potencias. Primero la potencia total del circuito, que es multiplicando el voltaje total del circuito por la corriente total del circuito, y es igual a 100 voltios por 2 amperios, me da 200 watts. La potencia se mide en watts, vatios, o sea, watts, o sea, también se le dice vatios. Entonces, ahora ya tenemos la potencia total del circuito, ahora obtenemos P1, que es la potencia en la resistencia R1. Por esta resistencia circulan 2 amperios y el voltaje en esta resistencia es igual a, si recuerdan, 30 voltios. Entonces, ¿por qué? Porque la fórmula de la potencia es corriente por voltaje. Entonces, P1 es igual a los 30 voltios que caen ahí por la corriente que circula por ahí por 2 amperios. Ahora, P2, que es la potencia en esta resistencia de 30 ohms. ¿Qué corriente circula por aquí? Si recuerdan, circulan 2 amperios. Entonces, es igual a 60 voltios que caen ahí por 2 amperios me da 120 watts. Ahora, la potencia en P3 y en P4. P3, aquí vamos a usar una poquita de deducción. Esta corriente que circula por aquí es de 1 amperio, si recuerdan. En este punto esa corriente se reparte en 2 caminos, para aquí y para acá. Pero como las dos resistencias en paralelo son iguales, va a circular la misma corriente. Entonces por aquí va a circular medio amperio, por aquí medio amperio. Es decir, por aquí va a circular 0.5 amperios y por aquí 0.5 amperios. ¿Y qué voltaje hay entre este punto y entre este punto? Vamos a usar una poquita de deducción. Si recuerdan
entre este punto y entre este punto hay 10 voltios y aquí en esta resistencia R6, V6 es igual a 6 voltios. Si recuerdan, aquí está, V6 es igual a 4 voltios. Es decir, entre este punto y entre este punto hay igual a 4 voltios. Quiere decir que el voltaje restante va a estar entre este punto y entre este punto. ¿Sí? Entonces, entre este punto y entre este punto va a haber igual a 6 voltios. Y esos 6 voltios van a estar en esta resistencia. Como están en paralelo, van a tener el mismo voltaje. Aquí va a haber 6 voltios porque están conectadas a las mismas terminales estas. Y este también va a haber 6 voltios. Entonces, la corriente que circula por aquí es igual a medio 0.5 amperio y por aquí también 0.5 amperios. Entonces, simplemente multiplicamos en P3 esos 6 voltios por la corriente que circula por la resistencia R3, que es medio amperio, 0.5 amperios me da 3 watts. Y en P4 también hay 3 watts porque es el mismo valor de resistencia y la misma corriente que circula por ahí. Chao.